Los irreductibles galos regresan a la animación 3D en Asterix y Obelix, el combate de los jefes. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là. Asterix y Obelix, el combate de los jefes, es la primera aventura en animación 3D de estos personajes desde El secreto de la poción mágica en 2018 y también, si mal no me equivoco, la primera miniserie de Asterix. Y es que a pesar de que estos Bruno opina solamente suelo dedicarlos a las nuevas pelis animadas que se estrenan en cines, he decidido hacer una excepción con esta El combate de los jefes por dos motivos. El primero es que técnicamente aún puede contarse como una película, ya que realmente es un largometraje de 2 horas que han separado en 5 capítulos. Y la segunda es que era una de las producciones animadas a las que más ganas le tenía este año y también una que englobaba muchísimos aspectos que me interesan mucho a mí particularmente. El primero de ellos, evidentemente, es que de nuevo es una adaptación animada de Asterix, y si bien no he hablado mucho de este personaje, tampoco me hace mucha falta, ya que en el Enjambre Podcasteable, una serie de podcasts que hago con varios compañeros y de los cuales he dejado el enlace en la descripción, justamente llevamos hablando estas últimas entregas de todas las películas de Asterix, así como de básicamente toda la historia del personaje en sí. Pero para daros un resumen, si bien yo entré a Asterix bastante tarde, creo que nunca me había interesado en el personaje hasta el estreno de la película de la Residencia de los Dioses, desde aquella me he familiarizado mucho con él, y diría que es mi personaje de cómic favorito después de Mortadelo y Filemón. Las dos adaptaciones anteriores en 3D del personaje, tanto la de la Residencia como la del Secreto de la Poción Mágica, me parecen las mejores que se han hecho, y películas de animación muy buenas también en sí. Aunque personalmente, mi adaptación favorita de Asterix y Obelix no es animada, sino live action. Se trata de Misión Cleopatra, que sé que puede ser algo divisiva, pero a mí personalmente me encanta, y diría que puede ser incluso una de mis películas no animadas favoritas. Básicamente esa cinta es como un YouTube pub fílmico, tiene un sentido del humor absolutamente estúpido y shitpostero que sé que no hará gracia a todo el mundo, pero yo personalmente me descojono con él y es una película que podría ver cientos de veces y aún así estaría riéndome todo el tiempo. Y aquella película también me introdujo al loco mundo de su director Alain Chabat, a quien podemos considerar básicamente el Javier Fesser francés, y que es el segundo punto por el que le tenía muchísimas ganas a esta serie, ya que era su regreso como director. Así es, de la misma forma que Javier Fesser primero dirigió el live action de Mortadelo y luego la peli de Jimmy el Cachondo, aquí Alain Chabat dirigió en 2002 la peli de Misión Cleopatra y ahora ha regresado a los personajes en animación con esta miniserie. Y el tercer motivo por el que le tenía muchísimas ganas es porque, donde las dos pelis anteriores de Asterix habían sido hechas por Micros, el estudio encargado de hacer esta miniserie fue Tad Productions. Eso es, el mismo Tad Productions que también hizo en 2023 Patty y la Furia de Poseidón, del que ya he hablado la tira de veces y el que básicamente es hoy uno de mis estudios de animación favoritos, por lo que sí, es bastante evidente el motivo por el que yo le tenía tantas ganas a esta miniserie. Y tras haberla visto, ¿qué me ha parecido? Bueno, vamos a averiguarlo. Julio César descubre una antigua ley gala en la que si un jefe galo-romano reta al jefe de los irreductibles galos y le gana en un gran combate, toda la aldea pasará a ser suya, y planea utilizar esta ley para finalmente conquistarlos. Con la poción mágica no hay nada que temer, pero cuando Obelix lanza accidentalmente un menhir encima de Panoramix, este enloquece completamente, por lo que estará en manos de Asterix y toda su compañía el encontrar la forma de que Panoramix recupere la memoria mientras se preparan para el gran combate de los jefes que les acecha. Pues esta miniserie no solo me ha encantado, no solo diría que muy probablemente acabará siendo una de mis producciones animadas favoritas en este año, que lo poco que llevamos de él la verdad es que está siendo excelente, sino que además, al menos ahora en paños calientes, me parece la mejor adaptación de Asterix. Sí, me parece incluso mejor que las pelis en 3D, y también ha superado a Misión Cleopatra como mi nueva adaptación favorita del personaje. Hablar de todo lo bueno de esta serie es sorprendentemente complicado, por lo que creo que la mejor forma de abarcarlo es explicar lo que para mí hace una buena adaptación. Bien, para empezar, yo pienso que una buena adaptación debe de poder ser disfrutada tanto por fans de la franquicia que se está adaptando como por gente que nunca ha visto nada de ella. Y este primer punto, esta producción lo cumple con creces, ya que al estar Netflix
Netflix detrás de todo el meollo, uno de los objetivos era precisamente introducir el personaje de Asterix al público americano, quien no está tan familiarizado con él como el europeo. Por lo tanto, el primer episodio es muy interesante, ya que es un flashback a cuando Asterix y Obelix eran niños y nos muestra la historia de cómo Obelix de pequeño cayó en la marmita, la cual sí, ya se había adaptado en un pequeño cuento hace años, pero es muy chulo verlo en animación. Aquí voy a contar una curiosa anécdota, que es que yo ya hace tiempo había soñado con una peli animada de Asterix que también comenzaba con una versión cinematográfica de eso, de la historia de cómo Obelix cayó en la marmita, por lo que me hizo mucha gracia que básicamente con ese sueño predije el inicio de esta miniserie. Pero no contentos con esto, yo creo que también esta aventura sabe definir muy bien las personalidades de cada uno de los personajes, tanto Asterix como Obelix, como Panoramix, como también otros personajes de la aldea a los que no se les suele dar mucho foco en las películas, como por ejemplo a Braracurcix y su esposa. Les da todo su pequeño momento para brillar y a la vez también le da un desarrollo muy interesante a la relación de Asterix y Obelix y a la confianza que tienen entre ellos. Normalmente estas historias que tienen muchos personajes suelo tener el problema de que siento que no les dedican mucho tiempo a todos y al final suele sentirse algo sobrecargadas, pero este no es el caso con el combate de los jefes, ya que creo que ha encontrado un muy buen balance de darle a todos los personajes su pequeña historia, su pequeño arco, y que sin embargo no se sienta como que a ninguno de ellos se le dedica el suficiente tiempo. Todos tienen el tiempo justo que necesitan. Otro de los puntos que creo que debe de cumplir una buena adaptación de una franquicia es que debe de elevar el conflicto de lo que se puede esperar de una historia de estos personajes y también elevar la presentación visual, y creo que esta miniserie también hace esto muy bien. Una crítica que he visto puesta de vez en cuando a los cómics de Asterix y Obelix es que al tener estos personajes la poción mágica no suele haber mucho conflicto con ellos, ya que siempre sabes que los irreductibles galos van a ganar. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta crítica, ya que creo que el humor de los cómics originales salen tanto de ver las distintas formas de las que los galos superan a los romanos y también de la crítica social que suele hacerse en cada una de las historias a distintos aspectos de la sociedad. Pero sin embargo, dado que en esta historia los galos pierden la poción mágica, tenemos que verlos hacer frente a los romanos sin ella, lo que levanta también unas cuestiones muy interesantes sobre precisamente la dependencia de los galos en la poción mágica, y todo ello culmina en un clímax final absolutamente increíble que me hizo reír muchísimo y que también a la vez es súper épico, lo que me lleva al empaque visual, que es otro de los mejores aspectos de esta serie. Visualmente yo pienso que esta debe de ser una de las adaptaciones de Asterix más bonitas y más visualmente creativas desde Asterix y los vikingos en 2006. La animación de esta película es preciosa y es otra demostración más de por qué Tad es uno de mis estudios favoritos ahora mismo. Toma el ya muy bonito estilo de las películas en 3D de Micros y le da una vuelta aún más gráfica, haciendo que muchos de los planos se sientan como propias viñetas del cómic en movimiento. Hay unos juegos muy interesantes con la iluminación y con el color, y también a esto se suma que en las peleas de lucha y en otros momentos añaden pequeños efectos en 2D y también onomatopeyas directamente sacadas del cómic, que le da todo un look muy fresco y a la vez muy fiel al estilo original de los cómics. Pero eso no es todo, ya que en prácticamente todos los episodios hay 2 o 3 secuencias en las que juegan con distintos estilos de animación. Hay por ejemplo una parte en la que los personajes están animados en 2D, en animación tradicional sin acabar. Hay otra parte graciosísima que parodia a Pocoyo y está animada con el mismo estilo de aquella serie. Hay una escena que me mató de risa que parodia la atracción de It's a Small World de Disneyland, y momentos así hay a montones. Es un no parar y hace que la experiencia de ver esta serie sea muy divertida. Y ya por último, también pienso que una buena adaptación debe de ser también fiel al material original e incluir también guiños para los fans más longevos. Como ya he dicho, visualmente esto es súper fiel a los cómics y es una gozada de ver, pero también narrativamente no os preocupéis, porque a pesar de ser esto una producción de Netflix, se mantiene muy fiel a lo que te puedes esperar de una historia de Asterix. Y sí, hay muchos anacronismos y mucho humor referencial típico de Alain Chabat, pero pienso que por lo general este está bien metido, ya que lo adaptan al propio mundo de Asterix, no desentona con el humor que manejaban los cómics originales, y muchos de estos chistes de por sí son súper graciosos, y para mí fueron de los momentos más memorables de toda la serie. Y además sí, también hay otras pequeñas
pequeñas referencias a otros cómics y otras adaptaciones de Asterix que también me gustaron mucho, pero que no son intrusivas. Por ejemplo, hay una parte en la que Obelix está silbando el tema de las pelis animadas de los años 60. Todo el episodio 1 es básicamente un homenaje entero al cuento de cómo Obelix cayó en la marmita, y hasta hay un pequeño diálogo que referencia al cómic de El cielo se nos cae encima. Sí, el cómic más infame de toda la historia de Asterix. Y también hay pequeños huevos de Pascua de otras producciones de TAT. Sale un juguete de Maurice de la Panda de la Selva en el episodio 4, y en el primer episodio nada más y nada menos que Patty hace una pequeña aparición en uno de los planos, lo que sí me hizo sonreír mucho. Con todo esto dicho, ¿hay problemas con esta serie? Pues sí, hay algunos defectos, pero no son cosas que me molestaron mucho y realmente son pequeñas nimiedades, pero siento que tengo que puntuarlas. El primer defecto es que este humor de tanto anacronismo y tanta referencia, si bien a mí me hizo bastante gracia y creo que está bien metido dentro del universo y el tono de Asterix, puedo entender que no será a gusto de todos y puede que algunas personas encuentren que algunos de estos chistes son algo forzados. No es mi caso, pero pienso que tengo que remarcarlo. Y otro aspecto que no es mi caso, pero que creo que también debo de mencionar, es que puedo ver como muchas escenas en las que Asterix y Obelix discuten entre ellos pueden acabar cansando a algunas personas. De nuevo, yo no pienso que sean innecesarias, ya que creo que cada una de ellas va escalando más y más el conflicto que se va construyendo entre los dos y que acaba explotando en el cuarto episodio, pero puedo entender que no a todo el mundo vaya a gustarles. Ahora, pequeños problemas que sí que tengo de verdad son, por ejemplo, el uso de música popular en muchos momentos. No me malinterpretéis, en muchos de ellos creo que funciona muy bien y también nos dan algunos de mis momentos favoritos de toda la serie. Por ejemplo, una de mis escenas favoritas es una parte en la que Panoramix prepara la poción al ritmo de Mr. Bombastic, sí, la canción que sonaba en el corral. Esa escena es oro puro. También hay un uso muy gracioso de Bad to the Bone en el primer episodio, pero luego hay otras que a lo mejor desentonan un poco. Por ejemplo, hay una parte en el cuarto episodio en la que suena el Turn Down for What, y a ver, no queda mal del todo, pero caray, esa canción ya estaba caducada incluso cuando la utilizaron en Angry Birds 2 en 2019, así que imaginaros ahora. Y quizás el otro problema, que no es uno muy grande, pero que está ahí, es que se nota que en ciertas partes se están alargando un poco las secuencias para hacer que todo llegue a las 2 horas de metraje. Hay, por ejemplo, toda esta parte alargada en la que le dan de beber a un romano distintas versiones de la poción que hace que cambie de colores, lo que sí sé que proviene del propio cómic original del combate de los jefes, y también es cierto que acaban dándole un uso en el clímax final, pero partes como esa o ciertos gags que alargan más de la cuenta hacen que se note que esto quizás hubiera funcionado mejor como largometraje que como miniserie. Pero igualmente es una cosa muy pequeña, ya os digo que es súper disfrutable y esto me ha encantado. Así que sí, Asterix y Obelix, el combate de los jefes, así de momento yo diría que es la mejor adaptación que hemos tenido de estos personajes, lo cual ya es decir, porque casi todas las adaptaciones de Asterix son muy sólidas, pero en el caso de esta creo que han hecho un trabajo increíble. Es fiel a los cómics y a la vez tiene ese humor loco que te puedes esperar de Alain Chabat. Visualmente es una pasada y es quizás el mejor trabajo que ha hecho el estudio TAT. Les da arcos muy interesantes tanto a Asterix y a Obelix como a los demás habitantes de la aldea, y plantea unas cuestiones muy interesantes sobre cómo dependen estos en la poción mágica. E incluso si nunca has visto nada de Asterix en tu vida, pienso que esta miniserie también funciona muy bien como introducción a su mundo. Asterix y Obelix, el combate de los jefes, me ha encantado y le voy a dar 4 quesos y medio de 5. Ahora solo quedará ver cómo se compara esta miniserie a la próxima peli animada de Asterix, que se va a estrenar bastante pronto, ya el año que viene, y que curiosamente, al igual que en el primer episodio de esta serie, también nos mostrará a Asterix y Obelix de niños. Ya veremos qué va saliendo. Contrariamente a lo que piensa la mayoría, la langosta se alimenta exclusivamente de frutos del mar, lo cual no impide que sea muy humana.